A ver, si pensamos en las fuerzas más potentes de nuestro universo, muchas de ellas, las que usamos en medicina para curar o en la industria para generar energía, son completamente invisibles. No podemos verlas, ni olerlas, ni sentirlas. Y claro, esto nos lleva a una pregunta bastante importante. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Para poder usar el poder de la radiación de forma segura y sobre todo eficaz, primero tenemos que ser capaces de medirla, y para eso hace falta un lenguaje y unas herramientas muy especiales. Así que, vamos a ello. Antes de ponernos a medir nada, necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos midiendo. Todo al final se reduce a cómo la energía de la radiación interactúa con la materia. Fíjense, el proceso empieza con algo diminuto. Imaginen un fotón, un paquetito de energía, que entra en un trozo de materia. Choca contra un átomo y ¡zas! Le pasa toda su energía y libera un electrón. Este es el primer paso, y es absolutamente crucial. Y esto nos lleva al primer concepto clave, el kerma. El kerma es básicamente la medida de cuánta energía se ha transferido desde la radiación a esas partículas, como el electrón que acabamos de ver. Es, por así decirlo, la energía que se pone sobre la mesa, la energía potencial que está ahí, lista para ser absorbida. Pero ojo, que esté disponible no significa que se quede toda. Una parte puede escaparse. Lo que de verdad nos importa es la dosis absorbida. Es la energía que realmente se deposita y se queda en el material. Esta es la que causa un efecto, ya sea biológico o químico, y se mide en una unidad que llamamos Gray. O sea, para que quede súper claro, el kerma es la energía transferida, el potencial. La dosis absorbida es la energía que de verdad se absorbe, el efecto real. Entender esta diferencia es la base para todo lo que viene ahora. Vale, ya tenemos el vocabulario. Ahora vamos a lo divertido. ¿Cómo hacemos para ver esta energía invisible? Pues para eso, la ciencia ha desarrollado una caja de herramientas increíblemente ingeniosa. Vamos a echar un vistazo a las más importantes. Empezamos con un clásico, el caballo de batalla de la dosimetría, la cámara de ionización. El concepto que hay detrás es súper elegante y sobre todo muy eficaz. Su funcionamiento es una genialidad. Imaginen una caja llena de un gas como el aire con dos placas de metal. Una tiene carga positiva y la otra negativa. Cuando la radiación pasa por el gas, va arrancando electrones de los átomos y crea lo que llamamos pares de iones, unos positivos y otros negativos. Y aquí viene la magia. El campo eléctrico entre las placas hace que los iones positivos vayan a la placa negativa y los electrones a la positiva. Este movimiento de cargas no es ni más ni menos que una pequeñísima corriente eléctrica. Y si medimos esa corriente, ¡ya está! Sabemos cuánta radiación ha pasado. Tan simple como brillante. Venga, vamos con otra herramienta fascinante, que usa un principio totalmente distinto. ¿Y si en vez de crear una corriente directamente, convertimos la radiación en luz? Pues esto se hace con un material especial que se llama centellador. Cuando la radiación lo golpea, emite un destello de luz diminuto, casi imperceptible. Pero claro, ese destello es muy débil, y aquí es donde entra en juego el tubo fotomultiplicador, o PMT. Esto es, literalmente, un amplificador de luz brutal. Coge un solo fotón de luz y provoca una avalancha de electrones que genera una señal eléctrica que ya sí podemos medir. Así que el proceso es sencillo. La radiación impacta, se produce un destello de luz y el PMT convierte ese destello en una señal eléctrica miles o incluso millones de veces más fuerte. Es una forma increíblemente sensible de detectar hasta la más mínima traza de radiación. Pero esperen, que la caja de herramientas no acaba aquí, ni mucho menos. Vamos a ver un par de ejemplos un poco más avanzados que demuestran la sofisticación a la que hemos llegado para medir lo invisible. En lugar de usar un gas, como en las cámaras de ionización, podemos usar un material sólido, un semiconductor. Son la base de toda nuestra electrónica. Y resulta que también son unos detectores de radiación fantásticos, mucho más compactos y eficientes. Como se ve en el esquema, la radiación le da a los electrones la energía justa para saltar de su sitio y empezar a moverse libremente, creando una señal eléctrica. Lo increíble es que para conseguir esto en un semiconductor se necesita unas 10 veces menos energía que en un gas. 10 veces menos. Por eso son muchísimo más eficientes. Y no solo eso, es que podemos diseñarlos con una precisión de cirujano. Eligiendo diferentes materiales, silicio, germanio, incluso diamante, podemos sintonizar el detector para que sea súper sensible a tipos de radiación muy específicos. Una pasada. Y ahora, una pregunta que parece de ciencia ficción y que nos lleva a un fenómeno visualmente espectacular. ¿Puede algo ir más rápido que la luz? La respuesta corta es sí, pero con truco, claro.
Nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío, pero cuando la luz atraviesa un medio, como el agua, va un poquito más despacio, y una partícula con muchísima energía sí que puede superar esa velocidad reducida de la luz. Y cuando eso ocurre, se produce este increíble resplandor azulado, la radiación de Cherenkov. Es el equivalente óptico a un boom sónico. Igual que un caza que rompe la barrera del sonido crea una onda de choque, una partícula que rompe la barrera de la luz en un medio crea una onda de choque de luz. Y sí, por supuesto que usamos este fenómeno para detectar partículas. Bueno, hemos visto el lenguaje, las herramientas, desde gases ionizados hasta booms sónicos de luz. Pero al final del día, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Para qué sirve en el mundo real? Pues piensen en esto. En medicina, una buena dosimetría es la diferencia entre curar un tumor y dañar tejido sano. En seguridad nuclear, protege a los trabajadores y al medio ambiente. Y en investigación, nos permite entender los mecanismos más básicos de cómo la radiación interactúa con la propia vida. Al final, todo se resume en una idea muy potente. No se puede controlar lo que no se puede medir. La dosimetría nos da los ojos para ver lo invisible y nos permite manejar con seguridad una de las fuerzas más fundamentales del cosmos. Hemos aprendido a medir la energía que se deposita en una masa. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. La verdadera frontera ahora es entender cómo esa energía se distribuye a una escala diminuta, a nivel celular. ¿Cómo podemos predecir el destino de una única célula cuando es alcanzada por la radiación? Esa es una pregunta para la microdosimetría y, quién sabe, quizá para otra ocasión.